mi... Vale, ya estamos grabando. Ok, 1, 2 y 3. Puedes comenzar. Muy bien, buenas tardes a todos aquí desde España. Este vídeo que vamos a hacer o que voy a hacer en este momento a petición del Bhante, del Bhante el Bhikkhu Sanata Vihari, que sabéis que bueno, nuestro maestro, nuestro líder espiritual aquí en Casa de Bávana, y me ha pedido que hable un poco sobre mi experiencia, ya que hace un par de meses terminé un curso de superior de Mindfulness por la Universidad Católica de Murcia. Y bueno, pues me pide que hable un poquito de mi experiencia y que comparta algo sobre todo esto que estamos aprendiendo. Algunos de ustedes ya me conocen, que he hecho algunas meditaciones por el grupo y en algunas charlas que he estado con el Bhante también me conocerán. Mi nombre es Sergio, vivo en España, en unas islas que se llaman Islas Canarias, que pertenecen a España, aunque están al oeste del continente africano. Y mi contacto con todo esto de la práctica de la meditación empezaba como... Mi primer contacto, se lo estaba comentando al Bhante, yo fui militar, fui soldado, como fue el Bhante también, y padecía en algunos momentos de mi etapa como soldado trastorno de estrés postraumático, y visitaba a terapeutas y a psicólogos, y una de las psicólogas que me atendía, bueno, pues después de visitar a varios, esta psicóloga que siempre la prejuzgas uno a las personas, ¿no? Y la veía con unas pintas un poco raras, pero bueno, en fin, yo iba porque tenía que ayudarme, ¿no? El caso es que esta terapeuta, esta psicóloga, fue la primera con la que inicié la práctica de la meditación. Ella me introdujo a las meditaciones guiadas, programaciones neurolingüísticas, que luego lo conocí que se llaman así. Pero en ese momento fue mi primer contacto. Claro, a bote pronto como soldado me parecía un poquito rollo hippie, pero, pero luego con el tiempo descubría que eso como poco me calmaba, me relajaba, me hacía estar en un estado más calmado del que estaba. Entonces con el tiempo fui investigando sobre las prácticas de las meditaciones. Aquí donde vivo pues se hace muchas prácticas de meditaciones de todo tipo, no le vamos a poner nombres. Y con los años fui investigando todos los tipos de meditaciones que se ofrecían, que se me llegaban, ya que yo todavía no tenía ningún conocimiento de la filosofía o de la religión budista. Y llegó a mis manos un libro que hablaba desde el budismo y sobre la capacidad que tenían los budistas para la meditación. Así que me dije a mí mismo que más que aprender sobre estos tipos que llevan más de 2600 años practicando, y me incliné a aprender más sobre la meditación a través del budismo. Y bueno, pues dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Yo no tenía aquí ningún templo budista ni nadie que me ayudara. Leía libros, me conectaba a internet y me llamaba mucho la tradición Theravada, el budismo temprano. Así que con estas apareció el Bhante y empecé a conocer más sobre la filosofía budista y el modo de pensar y el Dhamma, de cómo el Buda nos enseñaba a vivir las experiencias como experiencias, ¿no? Así que todo eso me hizo investigar aún más, introducirme y ayudar a otros en el camino. Me hice terapeuta yo también. Y hace poco pues terminé, como dije, investigar la parte más científica del tema de la meditación, porque a mí me ayudaba y entendía que eso también le podía ayudar a otros, ¿no? No solo a ex compañeros militares, sino que a otro tipo de personas. Así que inicié mis estudios superiores en experto en mindfulness y bajo mi sorpresa, que uno siempre en estas cosas parece que cuando llevas mucho tiempo meditando, crees que lo sabes todo, y la vida siempre te da clases de humildad para que entiendas que todos en cualquier momento de nuestra vida estamos dispuestos y debemos de estar dispuestos a aprender todos los días de nuestra vida. Así que yo me puse a estudiar y a averiguar qué
que esto del mindfulness no es una cosa de hace pocos años, sino que se lleva investigando desde los años 70. Para aquellos que no tengáis un poquito de conocimiento sobre esto, os voy a hacer una breve introducción sobre las terapias y cómo funciona el mindfulness a través de la práctica de la meditación. Hay unos científicos que en los años 70 estaban acabando su tesis de carrera, neurocientíficos y psicólogos y psiquiatras, y uno de ellos pues fue a hacer un retiro de Vipassana. No me gusta llamarlo así, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda, fue a hacer un retiro de Vipassana y observó que en ese retiro obtuvo unos beneficios propios. Entonces quiso basar su tesis en esa práctica, en ver cómo la práctica de la meditación podía ayudar a las personas con algún tipo de trastorno mental. Estos señores inventaron o descubrieron que ese proceso era real, que eso funcionaba, y inventaron un método. Bueno, ese método que hoy en día se llama mindfulness, digamos que hay dos vertientes, dos programas de trabajo. Uno que es la reducción del estrés basado en la atención plena, y otra es terapias cognitivas basadas en el mindfulness, ¿no? Esta última, que es la que se utiliza normalmente en las terapias, está muy indicada para muchas patologías, vamos a llamarlas así, ¿no? No solamente para personas con mucho estrés, sino que también está indicada para otra serie de trastornos leves, ¿vale? Pero los trastornos ya mucho más graves requieren de otros profesionales. Pues estos señores hasta hace muy bien poco, hasta los años 90, no pudieron demostrar científicamente de que la práctica de la meditación surtía efectos no solamente a nivel psicológico, como todo el mundo que practica meditación sabrá que las personas que practican meditación son personas más calmadas, más tranquilas, sino que ahora ya han podido demostrar de manera científica que existen unos cambios neurológicos y fisiológicos en el cerebro que aportan mayores beneficios al organismo. Se ha podido demostrar que en la práctica de la meditación regulada y alargada en el tiempo, reduce incluso hasta la tensión arterial, baja las pulsaciones, aumenta el corte cerebral. Hay un fenómeno que ellos lo denominan la neuroplasticidad, que es cuando las neuronas se vuelven a regenerar y a crear neuronas nuevas para crear, cuando creas unos nuevos pensamientos, unos nuevos hábitos, esas neuronas se destruyen o se crean, ¿no? A partir de la práctica de la meditación, pues se mejora esas neuronas en el cerebro. Y lo bueno de todo esto es que han descubierto y han contrastado de que no hay límite de edad. O sea, no hay la excusa de porque soy una persona mayor no puedo meditar. Ellos han cogido y han sido capaces de separar por ciclos de edades. No es lo mismo la práctica de la meditación en la infancia que en la adolescencia, que en la pubertad, que en la madurez, ni que en la tercera edad, como decimos aquí en España, o en las últimas etapas de la vida de una persona. Además, estas prácticas de meditación se idearon en un principio y se crearon en un principio para ayudar a las personas con estrés, con mucho estrés o con ansiedad. Luego, que fueron en la primera terapia que se hicieron, que es la reducción del estrés basado en la atención plena, ¿no? Lo que utilizaron fueron la filosofía budista y los métodos de meditar de los budistas, prescindiendo de todos aquellos aspectos, digamos, religiosos, ¿no? Hablar del Buda o hablar de cosas más allanas como el Buda de la medicina o mantras o tantras o cosas de este tipo, podía apartar a la persona neófita o a la persona que no le interesaba esto de probar realmente esta terapia, ¿no? Entonces ellos prescindieron de todo esto y solamente idearon un plan de trabajo para que esas personas se pudieran beneficiar. Y así crearon un programa que se basa en las terapias cognitivas
basado en el mindfulness. Esta terapia tiene un mínimo de 8 semanas. Tiene una duración de 8 semanas, es un programa que hay que durar durante 8 semanas donde el terapeuta o el facilitador guía a un grupo o a una persona en concreto con una patología prediseñada. O sea, cuando la persona viene y te dice pues, que tiene ansiedad, porque tiene depresión o tiene algún tipo de trastorno, pues se le puede aplicar esta terapia cognitiva. Y esta terapia cognitiva, lo bueno que tiene es que, evidentemente, lo primero que se enseña, el primer paso que se enseña a las personas que nunca han practicado meditación o que por algún motivo practican meditación pero no lo hacen de manera arreglada, correcta, es enseñarles a darse cuenta cómo el piloto automático que se habla en psicología actúa el 90% de las veces en nosotros. Es decir, cuando uno coge su coche, su carro para ir al trabajo, no piensa si está poniendo la velocidad o no está poniendo la velocidad o si tiene que girar a la derecha o a la izquierda. Sabe que sale de su casa, se monta en el carro y llega al trabajo y no sabe ni por dónde ha ido. Eso se llama el piloto automático. Y normalmente el piloto automático no es más que algo que ha creado el cerebro para optimizar recursos del cuerpo y del cerebro. Cuando uno hace una pauta de conducta repetidas veces, al principio tienes que pensar cómo tienes que hacerla, pero cuando la repites varias veces, el cerebro cree que es algo que tenemos que hacer constantemente y lo que hace es optimizar recursos y lo mete dentro del piloto automático para que lo podamos entender. ¿De acuerdo? Entonces no somos conscientes de que estamos realizando esa tarea, pero el cuerpo y la mente la realiza. O sea, usted se sube a su carro y llega a su trabajo y no se ha dado cuenta ni cómo ha llegado, ni si ha estado pendiente de la música, del móvil y el coche llega. ¿De acuerdo? Pues la primera parte que tenemos que darnos cuenta es cuándo estamos actuando en el piloto automático y cuándo no estamos actuando en el piloto automático. Esa es la primera parte del programa. En la tesis que tuve que hacer al final del programa, a ver, que voy a intentar compartir mi pizarra. Bien, el trabajo final de carrera tuve que hacerlo sobre un proyecto de una persona que era una abogada de 47 años, como bien pone aquí, que tenía que trabajar, que aunque trabajaba, tenía un horario libre, realmente no era así, porque esta persona trabajaba durante 24 horas. Nos pasa mucho que en los puestos de trabajo, que bueno, siempre puede venir gente nueva, gente con más ganas, con más empuje, y de alguna manera podemos sentirnos relegados en un segundo plano, ¿no? Bueno, aquí se expone un caso de esta mujer que además, pues, dado que pasa a un segundo plano en su trabajo, pues empieza a liberar una cantidad de estrés que repercute en violencia verbal o enfadarse con sus compañeros o en estar en un estado de alteración muy grande. Bueno, esto es lo que me propone la universidad, que resuelva a través del mindfulness cómo puedo ayudar a una persona así. Y esto es un hecho que pasa habitualmente en los trabajos. El síndrome se llama burnout. Es gente bueno, que lo pasa mal en su trabajo y tenemos que ser capaces de identificar primero que esta persona está padeciendo este tipo de trastorno para aplicar correctamente el protocolo de mindfulness. Porque es importante saber que no todo vale para todo, ¿vale? Y que existen unos profesionales más cualificados, que son los psiquiatras y los médicos, para poder discernir qué trastornos, si hay trastornos más complejos, los terapeutas no debemos ni podemos meternos en esos lares, ¿no? Bien, pues a través de esa experiencia identificamos a la persona por unos estresores
que son estresores únicos o múltiples o condicionados o biogénicos, pero no quiero meterme en cosas técnicas ni en cosas muy farragosas, porque realmente a mí lo que realmente me apetece o que me gustaría que ustedes entendieran, aquellos que van a ver el vídeo, es que las terapias cognitivas basadas en la atención plena, basadas en el mindfulness, eh, son muy indicadas para diversos trastornos, incluso hasta para trastornos de índole alimentario como bulimia, anorexia o adicciones al juego, al tabaquismo. Tiene esas connotaciones que podemos trabajar a través de la atención plena, a través del estar presente siempre aquí y ahora. El proyecto en sí hay que desarrollar un programa constante de 8 semanas en las que, como les cuento, la primera semana en lo que se basa es en lo que se basa en la primera semana es primero enseñar a las personas a diferenciar entre estar en piloto automático y estar consciente del aquí y el ahora. Y además se le da un programa para que se lleve a su casa y trabaje a través de unas escrituras, o sea, tiene que poner por escrito el tiempo que le ha dedicado a la terapia que el terapeuta le ha propuesto. Y la terapia de mindfulness va de menos a más, de menos complejo a meditaciones más profundas a través de escaneos corporales, a través de aprender técnicas para relajarse como creo que se llama clepsidra, o clepsidra, perdón. Es una técnica muy específica que dura unos 3 minutos y podemos a través de la atención a la respiración, Anapanasati, podemos controlar esos niveles de ansiedad en un momento dado y en cualquier lugar. Esas terapias son muy indicadas para todo tipo de personas. O sea, no hace falta tener una experiencia previa ni ser un meditador avanzado para poder beneficiarse de estos programas. Mi experiencia no solamente como meditador, sino como terapeuta, me dice que las personas que se acercan a practicar sinceramente, porque tiene que haber un feedback entre la persona que ofrece la terapia y la persona que lo reciba. La primera entrevista tiene que haber un compromiso real de que esa persona va a estar 8 semanas practicando con nosotros, ¿no? Porque, como bien saben todos ustedes, nadie puede meditar por ti. Tú eres el único que puede meditar y solucionar tu problema. Pero para poder solucionar un problema, lo primero que hay que aceptar es que se tiene un problema. Si no aceptas que tienes un problema, si no aceptas esa ayuda que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas, pues es difícil poder llegar a la persona que necesita de este tipo de terapias, ¿no? Pero aquellos que se comprometen realmente a dirigirse a estos programas de meditación y a llevar el programa hasta el final, los beneficios son seguros. Vamos, hay un error muy pequeño. Gente que llega hasta el final y abandona casi en la última semana. Pero yo puedo asegurar por mi experiencia que todos aquellos que llegan hasta el final del programa, hasta las 8 semanas, son personas que después siguen continuando con la práctica de la meditación, con la práctica del mindfulness. Incluso buscan ya grupos de meditación donde meditar más formalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues referente a cómo se hace la primera semana, me gustaría ponerles un ejemplo a través de la práctica de la meditación, de cómo uno puede darse cuenta de no solamente que vive en el piloto automático la mayoría de las veces. Hay una información bastante escalofriante que leí en pues uno de los libros que suelo leer, que en la universidad de no me acuerdo cuál, realmente, siento no dar el dato, pero sé que estaban hablando de que después de un estudio sociológico y en el departamento de neurocientífico,
descubrieron que la mente podía llegar a tener unos 86.000 pensamientos diarios. O sea, son muchísimos pensamientos lo que realiza el cerebro, ¿no? De esos 86.000, me parece que era ese dato, pero era un dato demoledor. Más del 85% de esos pensamientos eran pensamientos tóxicos, eran pensamientos no hábiles. Lo que el Buda hablaba de acúsula, ¿no? Cúsula y acúsula. Pues esos pensamientos a través del mindfulness los podemos ir cambiando y podemos ir reduciendo que esos pensamientos vayan empezando a ser más hábiles que inhábiles. No significa que vayamos a dejar de pensar, significa que vamos a pensar con más claridad, con más atención, con más amor hacia nosotros y hacia los demás. Es curioso que incluso el mindfulness ha cogido la meditación meta como parte del programa de terapia cognitiva. Evidentemente no lo hace como lo ponen en el Karanilla Metta Sutta, pero sí habla del amor benevolente sobre uno mismo y sobre los demás seres. Porque además han captado y demostrado que aquellos que practican el amor benevolente, su comportamiento el comportamiento congestual que adquiere es totalmente diferente. Empieza a cambiar su modo de ver a las demás personas porque lo ve como un igual, ¿no? Y no como algo superior o inferior. Como os estaba explicando, la técnica que se utiliza al principio en la primera terapia, en el primer grupo de contacto que se hace con los programas de mindfulness, es enseñar a la gente cómo poder entrenar la mente y cómo podemos hacer que la mente sea dirigida por nosotros, entre comillas, y no nosotros ser dirigidos por la mente. No sé si me estoy explicando. Bien. Como bien sabéis, porque esto no solamente lo ha explicado el Bhante muchísimas veces, sino que lo ha explicado el Buda y lo explica a través de su sutta, la experiencia que nosotros tenemos lo hacemos a través de nuestros sentidos. Nosotros experimentamos la vida a través de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, lo que tocamos, etc. Y la mente interpreta todo aquello con el reflejo de que está influenciado por el lugar donde nazco, por la cultura que tengo, por la educación que me han dado mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquello que puedan ver una puesta de sol como algo idílico o algo bonito, y ven como el sol se oculta tras el horizonte y todo muy bonito, todo que realmente si lo pones a verte desde el punto de vista lógico, sabes que eso no es real, que eso no existe, que el sol no se oculta en ningún lado, el sol está quieto, es la Tierra la que gira alrededor del sol y no al revés. Por si acaso alguien todavía se ha perdido, que espero que no, que haya alguno de estos de Terra plana que a lo mejor todavía se enfadan conmigo. En fin, he puesto este ejemplo porque lo que puede ser idílico para mí, la persona que está al lado viendo la puesta de sol, a lo mejor lo han echado del trabajo o es una persona sin techo, no tiene otros recursos y la puesta de sol para él tiene otro sentido totalmente diferente a lo que para la gran mayoría de nosotros es algo idílico. Por tanto, esas percepciones que tenemos no son reales, no son lógicas. Lo que vamos a hacer el primer día de práctica de meditación es enseñarles a las personas que se acercan a nosotros a que pueden llevar la mente a esos sentidos a través de la práctica de la meditación. ¿Vale? Y me gustaría hacer un trabajo con ustedes. Si les apetece, vamos a hacer una breve meditación de aproximadamente, no llegará ni a 10 minutos, para que ustedes vean la experiencia de cómo llevar la mente a donde ustedes quieren y no al contrario. Así que les invito a que cojan, si tienen en casa, un fruto seco, si no son alérgicos, por supuesto, un fruto seco o algo que puedan tener en la mano, algo que puedan tocar, algo que puedan tener de tacto y que además lo puedan saborear. Puede ser un chupachú, un caramelo, algo que puedan tener en las manos. Así que les dejo, mientras voy charlando, les dejo unos minutos para que puedan buscar ese objeto, porque es interesante que ustedes prueben cómo somos capaces de controlar la mente cuando nos lo proponemos. Esta práctica después se transforma en casa
cuando esa persona, ese paciente se va a su casa y está una semana solo practicando en su casa, no solamente le vamos a enseñar a hacer un escaneo corporal y atender a su cuerpo, que lo que estamos haciendo simplemente es llevar la atención a diferentes partes del cuerpo una vez más para seguir entrenando la mente a llevarla donde yo quiero y no donde habitualmente está la mente, que es en su piloto automático, sino que además le vamos a pedir que haga una actividad consciente que se trata en los quehaceres que hacemos habitualmente en casa, dejarlos de hacer en piloto automático. Y es algo que les recomiendo a ustedes que hagan una vez al día, por lo menos. La mejor manera de hacerlo es con la comida, el desayuno, la comida, el almuerzo o la cena, o cuando freguen los cacharros o cuando barran. Procuren estar presentes en ese momento. Lo digo por lo de los alimentos porque es más fácil ser consciente de que estoy comiendo. Y ser más fácil consciente de que estoy comiendo es cuando no solamente cojo con la cuchara el alimento o con el tenedor el alimento, sino que antes de acercármelo a la boca, experimento su olor, lo saboreo, lo llevo a la boca, lo degusto, soy consciente del sabor que tiene, lo paladeo, lo trago, incluso me puedo hacer una imagen mental de cómo el bolo alimenticio va por el esófago y llega hasta el estómago, si no soy capaz incluso hasta de notarlo, que hay veces que los alimentos lo podemos notar, sobre todo en la primera etapa de la ingestión, que es la parte del esófago, es donde más se puede notar. De esa manera, haciéndolo durante un par de minutos, podemos aprender a ser conscientes de esa parte de nuestro día a día y no estar tanto tiempo en el piloto automático que estamos habitualmente sin pensar en lo que hacemos y sin ser conscientes de lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que ya han tenido tiempo de tener ese objeto en la mano, así que les voy a invitar a que allí donde estés tomes una postura en la que puedes incluso hasta tumbarte, ¿de acuerdo? No se utilizan meditaciones formales, aquí en Mindfulness le llaman meditaciones sedentes, que estuve compartiendo al principio con el Bante si conocía lo de las meditaciones sedentes cuando empecé el curso y resulta que meditación sedente simplemente es meditación sentado. Ese adjetivo yo no lo conocía y el Bante tampoco. Y bueno, es muy curioso que lo llamen así. Pero en esta primera etapa permitimos que las personas se pongan lo más cómoda posible, que no tienen por qué cruzar los pies ni nada. Simplemente vamos a entrenar la mente y vamos a llevar la mente a donde nosotros queremos, ¿vale? Y no a donde la mente habitualmente va, que es al piloto automático y hacerlo todo por su cuenta, ¿vale? Así que les invito a esto, a que tomen una postura cómoda. Si van a estar sentados, procuren que la espalda esté recta, las cervicales alineadas con la columna. Si están como yo en una silla, acerquen los glúteos al respaldo para que el respaldo de la silla les acomode la espalda y no sea tan doloroso o tan agresivo en la práctica de la meditación. Muy bien, para empezar la práctica de la meditación, les voy a pedir que cierren los ojos. Vamos a hacer un poquito de tranquilidad, les voy a llevar un poquito a un estado de relajación un poco a través del conocimiento de la respiración, de ser consciente de ella. Y luego haremos la práctica con ese fruto seco o alimento. La meditación se llama la práctica del fruto seco. O sea, imagínense por dónde van los tiros, ¿no? El fruto seco. Bien, pues la práctica se llama así, la práctica del fruto seco. Tengan el fruto seco en la mano y lo único que tienen que hacer es seguir mi voz. Muy bien, pues nada, cerramos los ojos y vamos a tomar 3 respiraciones profundas a modo de conectar con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Inhalas profundamente, sujeta brevemente la respiración y exhala. Hazlo una vez más, inspira. Y exhala. Hazlo por una última vez. Inhalas profundamente. Y exhala. Esto es un modo de recordatorio, una especie de interruptor que nos damos a nosotros mismos para recordarnos que nos vamos a dedicar un tiempo, que vamos a darnos este espacio.
Ahora te pido que lleves tu atención a tu respiración. Simplemente sé consciente de la inhalación y de la exhalación. Pero me gustaría que lo hicieses de manera que no intervinieras en ella. Da lo mismo si estás respirando agitado o calmado. Si respiras por la nariz o por la boca. Ahora lo importante es que lleves tu atención a la inhalación y a la exhalación. Y a medida que llevas tu atención a la inhalación y a la exhalación, a medida que prestas atención y focalizas tu mente ahí, observarás cómo tu cuerpo comienza a relajarse y tu mente se calma. A medida que tu cuerpo se relaja y tu mente se calma, empiezas a sentirte bien, cómodo. Ese es el estado natural del cuerpo. Ese es el estado natural de la mente, el estado de paz. Y ahora observaremos cómo puedo dirigir mi mente allí donde yo quiero que vaya. Quiero que cojas ese fruto seco o ese objeto que has decidido elegir para la práctica y empieces a moverla entre tus dedos. Con tu mente me gustaría que experimentaras ese sentido del tacto y que discrimines cualquier otra experiencia que te venga por cualquier otro de los sentidos. Puedes apretarlo, acariciarlo, moverlo entre tus dedos. Llegarás a apreciar su textura, si es rugoso, si es suave, si es blando, si es duro. Lo importante es que lleves tu atención a ese sentido, al sentido del tacto. Ahora tú llevas el control de tu mente. Y de manera lenta y pausada, coge ese fruto seco, esa cosa que has elegido, y llévalo a tu oído. Muévelo cerca de tu oído. Experimenta su sonido. Muévelo y deja que el oído trabaje. Deja que la mente dirija su atención a ese sentido. Escucha el roce de los dedos. Apriétalo. A lo mejor tiene un sonido peculiar. Simplemente debes identificar ese sonido. De esta forma acabas de cambiar tu foco de atención al tacto y lo has llevado al oído. Sigues teniendo el control. De manera armoniosa, otra vez, de manera lenta. Llévalo a tu nariz. Olfatéalo. Huélelo. ¿A qué huele? ¿Es un olor agradable? ¿Es un olor desagradable? ¿Qué experiencia te da? Acabas de volver a cambiar tu foco de atención. Acabas de seguir teniendo el control de tu mente. Ahora si puedes, si te lo permite el objeto, saboréalo. Llévalo a la boca. Utiliza tus papilas gustativas en la lengua, desde el principio de la lengua, los laterales de la lengua, el paladar. Muérdelo. Cruje. Es agradable. Todas esas sensaciones que estás experimentando a través de ese único sentido que estás observando. Es simplemente una experiencia. Es tu experiencia. Pero sigues teniendo el control de tu mente al dirigirla a donde tú quieras. Cuando hayas tragado,
cuando hayas eliminado ya de tu boca ese objeto, vuelves otra vez armoniosamente y de manera amable la atención a tu respiración, observando cómo inhalas y cómo exhalas. Y así poco a poco vas saliendo de tu práctica, vas saliendo de la sesión, abriendo los ojos y siendo consciente otra vez del lugar en el que te encuentras y del momento en el que estamos. Explicarte que esta es una de las prácticas que se realiza en las terapias, en la primera sesión de terapia cognitiva, para demostrarle a las personas cómo podemos cambiar el pensamiento único este de piloto automático y tener más control sobre nuestra mente a través de la atención plena. Evidentemente, quiero aclarar que en las sesiones se alarga un poco más, sobre todo la parte de relajación, porque el primer contacto que se tiene uno con la práctica de la meditación, si nunca has meditado sobre todo, influye mucho que sea una experiencia agradable, que sea una experiencia quitarle todo el misticismo que puede tener el tema de la práctica de la meditación y llevarlo a una práctica más reglada, más científica, más objetiva y prescindir más de esa parte que podamos añadir de cosas como místicas y como trascendentales, ¿no? Porque no se trata de eso, sino se trata de que la gente a través de la atención plena, de ser conscientes del aquí y el ahora, pues pueda controlar más sus emociones. Bueno, pues espero que este rato que han pasado conmigo, que no sé muy bien cuánto tiempo he estado, la verdad, les haya servido como introducción a las terapias cognitivas basadas en el mindfulness. Y cualquier sugerencia o datos que quieran aportar o que quieran que yo les dé a través de la página donde lo vaya a colgar el Bante, pues se pueden poner en contacto conmigo a través de Casa de Bávana o del Messenger, que también pueden contactar por ahí. Y decirles que si en la zona donde están, allí donde viven, tienen algún terapeuta o experto en mindfulness o alguien que le pueda orientar o asesorar, pues que le den una oportunidad, porque a mí personalmente la meditación me cambió la vida. Yo aprendí a meditar antes de ser budista y una cosa me condujo a la otra. Pero realmente yo aprendí a meditar y yo sé que es muy difícil meditar cuando no se tiene alguien que te guíe, sobre todo al principio. Luego ya cuando aprendes diversas técnicas y ya tienes algún nivel, pues ya a lo mejor puedes soltarte un poco más solo. Pero al principio, cuando no desconoces un tema como todo en la vida, pues uno se pierde muchísimo. Y yo meditaba porque como enfermo que era, me decían que era bueno para mí. Así que yo encendía mi velita, ponía mi Buda, sin ser budista, ponía mi Buda, encendía mi velita, mi incienso, o sea, tardaba más en preparar el cojín y prepararlo todo que en lo que tardaba en levantarme y en sentarme del cojín, porque esto decía yo, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí. Y eso le pasa a muchísima gente, porque, que va, yo cuando medito pienso más, es lo que me dice mucha gente. No, es que yo cuando medito pienso más que cuando no piensas más. Piensas lo mismo, lo que pasa es que ahora eres consciente de tus pensamientos. Esa es la diferencia. Pero como no lo sabes, crees que es un problema de la meditación, y no es un problema de la meditación, es un problema nuestro, que podemos ir subsanando lentamente. Esto es un trabajo de toda una vida. Esto no es no es agüita bendita que te lo tomas y te cura. No funciona así. Esto es un trabajo de toda la vida. Esto es algo que debe uno esforzarse, como todo lo que cuesta en la vida y como todo digamos, lo ventajoso de la vida cuesta un esfuerzo, y la meditación tiene su trabajo. El trabajo de ser consciente de tener que sentarte todos los días a practicar meditación, porque es en beneficio propio.
Y lo que es en beneficio de uno es en beneficio de todos los seres sin ninguna excepción. Porque cambia tu paradigma de ver las cosas, cambia tu forma de ver a los demás, cambia tu forma de ver a los animales, cambia tu forma de ver a los insectos, cambia tu forma de respirar, cambia tu forma de todo. Cambia todo. Y es algo que yo les aconsejo que lo practiquen, independientemente de si son budistas, católicos, musulmanes o lo que quieran. Pero creo que la meditación es una herramienta muy eficaz para muchísimos trastornos de nuestros tiempos en los que vivimos. Y ahora que tenemos este problema del COVID, que aunque yo en España ya he pasado por ahí, sé que en Latinoamérica y en Estados Unidos lo estáis pasando realmente mal, creo que es un buen momento de recogimiento, de dejar de buscar cosas exteriores y volver otra vez hacia adentro. Y a través de los programas de meditación y de mindfulness que hay, si no quieren entender el tema budista o no quieren profundizar en las escrituras del Buda o en los suttas, está bien, pero intenten como mínimo quedarse con el beneficio de la práctica de la meditación porque realmente funciona. Realmente es algo beneficioso para todos. No solamente para el que lo practica, sino para todos los que le rodean. Bueno, creo que no tengo mucho más que contar. Así que este tiempito que he estado con ustedes ha sido muy agradable. Espero que allí donde te encuentres o se encuentren viendo este vídeo estén bien, estén cómodos, sean felices y sean pacíficos. Muchas gracias por atenderme. Soy hijo de tu amigo. Hasta luego.